Hola amigos, soy José Manuel Sandoval y desde hace varios años tengo interés en dibujar la música y en buscarle relaciones con la arquitectura y la geometría, entre otras cosas. Si alguna vez se han preguntado qué forma tienen los acordes, miren este video y les mostraré cómo los visualizo, representándolos geométricamente según sus propiedades matemáticas. Para dibujar los acordes utilizaremos un sistema polar, dividiendo un círculo en los 12 semitonos de la escala temperada occidental, como si fuera un reloj. Este círculo es la proyección horizontal de una espiral ascendente sobre la que colocaremos los intervalos simples. Si asociamos la altura tonal con la altura geométrica, cada nota es más aguda que la anterior y tiene más elevación. Extendamos la espiral una segunda vuelta para colocar los intervalos compuestos, que son los que exceden la octava. La novena mayor es la octava superior de la segunda mayor, del mismo modo que la oncena lo es de la cuarta y la trecena de la sexta. Es así como estos intervalos quedarán representados en el círculo. Ahora pasemos a los acordes. Cada nota del acorde ocupa su posición en el círculo según la disposición de sus intervalos. Al unir los puntos, obtenemos un polígono convexo con el mismo número de vértices que notas del acorde. Comencemos por las 4 tríadas básicas y veamos los triángulos que forman. Algunos acordes tienen un eje de simetría, o varios, como la tríada aumentada, que es el primer polígono regular de la serie. Tiene 3 lados iguales, 3 ángulos idénticos y también 3 ejes de simetría, ya que sus intervalos son equidistantes y por ende obtenemos un polígono equilátero y equiángulo. Organicé los acordes por densidad y conforme avance el video verán cómo surgen figuras y sonidos más complejos. Cada género musical utiliza ciertos acordes en su código compositivo. Los más sencillos los encontramos en el pop, el rock y muchos géneros más, mientras que los más complejos son utilizados en el jazz o el bossa nova, por mencionar algunos. El área y el perímetro los calculé respecto al círculo, al cual le asigné un área de valor igual a 1. Es curioso que varios acordes comparten el mismo contorno y superficie, pero en distinta posición. Los círculos internos son concéntricos con el círculo principal y tangentes a los puntos medios de cada lado de la figura.
Hemos observado que la mayoría de los polígonos son irregulares. Varios de ellos tienen formas muy interesantes y otros se distinguen por su simetría. Disfruté mucho este trabajo porque queda en evidencia la estrecha relación de la música con las matemáticas. Este material lo diseñé para enseñarle música a mis hijos y a mis alumnos, y es también parte de un libro interactivo que estoy preparando y publicaré más adelante para compartirlo con ustedes. Ojalá este pequeño compendio de acordes sirva a quienes están aprendiendo armonía o a quienes deseen tener mayor claridad al construir los acordes, especialmente los más complejos o los que tienen muchas extensiones. Dejen su comentario y cuéntenme qué figuras les parecieron más interesantes. Gracias por su tiempo y si les gustó el video, compártanlo con sus conocidos para que este recurso llegue a más músicos.